oral. A continuación vamos a continuar con el último módulo, el cual es el octavo. Y vamos a dar el paso al abogado Andrés Icaza Mantilla, el cual es un abogado especializado en minería, con más de 15 años de experiencia en la adquisición exitosa de proyectos mineros, así como el ingreso de operadores mineros internacionales al Ecuador. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y cuenta con un máster en Derecho Administrativo por la Universidad de San Francisco de Quito, en donde también se desempeña como docente. Ha sido director y posteriormente vicepresidente de la Cámara de Minería de Ecuador. El día de hoy nos va a acompañar con la ponencia titulada Gestión de conflictos socioambientales en minería. Le doy pase, doctor. Gracias. Hola Alexandra, gracias por sus palabras, buenas tardes. Quizás solamente una corrección, soy Andrés Icaza Palacios, no Andrés Icaza Mantilla. Hay un homónimo mío que es Andrés Icaza Mantilla, pero sí, ningún problema al respecto de eso. Quería preguntarle si es que no tengo algún inconveniente en poder compartir pantalla. No, no hay ningún inconveniente. A ver, entonces deme solamente un segundo. Déjeme ver si ahí. Ahí, no sé si puede ver mi pantalla, Alexandra. Perfecto, se puede visualizar. Ok. Déjeme solo ponerla en modo de presentación. Bueno, buenas tardes, Alexandra. Gracias a ustedes por la organización del evento. Mi nombre es Andrés Icaza, soy abogado ecuatoriano. Y pues sí, como usted lo decía, llevo ya pues un buen rato metido en el mundo minero. Y hoy gentilmente ustedes me han invitado para conversar un poquito sobre lo que es un poco la gestión y resolución de los conflictos socioambientales, ¿no? Y un poco ir viendo la perspectiva ecuatoriana de lo que se ha vivido en estos años. En ese sentido, yo quería topar tres puntos fundamentales en esta ponencia, Alexandra. ¿Sí? El uno es tratar de identificar las partes que están metidas en el conflicto. El otro son las fuentes del conflicto o lo que la experiencia nos ha enseñado como fuentes del conflicto. Y el tercer tema es cuáles son los mecanismos o las recetas que se utilizan para el manejo del conflicto. Y sobre eso, pues, tratar de sacar conclusiones y de abrir el foro a las preguntas que usted me mencionaba, que al último tienen un foro de preguntas. Para empezar, quizás en materia de minería, hay que entender que los conflictos pueden ser conflictos multipartes o pueden ser conflictos bilaterales, dependiendo de cómo se dé el tema. Entonces, quizás un poco vale la pena empezar a entender quiénes se envuelven en un conflicto minero. Entonces, obviamente, lo primero que hay que decir es que el primer envuelto usualmente es el operador o concesionario minero. Es decir, aquel que entra, adquiere una operación minera, adquiere una propiedad minera en cualquier parte del mundo. Ahora estamos hablando de Latinoamérica. Y en esa propiedad minera se ve envuelto en un conflicto. Entonces, el operador que usualmente ve materializados sus intereses en su inversión, en su futuro, en las reservas que tiene el proyecto, en su interés de exploración, en su interés de poner a producir el tema, es sin lugar a dudas uno de los primeros actores en el conflicto. Por otro lado, y tratando de identificar un primer tipo de conflicto, Alexandra, definitivamente tenemos a los gobiernos centrales en toda Latinoamérica, en general en todo el mundo. Usualmente hay muchos conflictos de índole regulatoria, de índole legal, en las cuales el gobierno tiene un rol importante. Las discusiones legales, por ejemplo, veo que en esta misma mesa al final de la charla va a estar la querida Mariana Bosa, colombiana, Alexandra. Y, por ejemplo, en Colombia es muy común los conflictos con el gobierno, producto de, por ejemplo, los asuntos de regalías, porque Colombia ha sufrido muchísimos cambios a nivel de regalías y eso genera un montón de inconvenientes. Entonces, en los gobiernos centrales
son actores en los conflictos y ojo, no solamente son actores en los conflictos legales, en los conflictos jurisdiccionales, en los conflictos de inversiones, sino que también son actores en los conflictos sociales. Quizás un poquito más adelante lo veamos, pero una de las cosas que ha pasado, les ha pasado a ustedes en Perú, Alexandra, nos ha pasado acá en el Ecuador y ha pasado en otras jurisdicciones, es que el gobierno ha buscado ser un actor en los conflictos sociales, un actor que pone orden, un actor mediador, un actor que a veces busca imponer cosas, pero finalmente un actor en los conflictos sociales. Luego, y quizás en menor grado en los países que somos republicanos, como ustedes los peruanos, Alexandra, o como nosotros los ecuatorianos, pero sí en países que tienen un sistema federal, como nuestros hermanos argentinos, como nuestros hermanos brasileños, como nuestros hermanos mexicanos, los gobiernos seccionales. Existen estos países donde los gobiernos seccionales, federales, estatales, provinciales, llámele como usted quiera, tienen mucha capacidad regulatoria, tienen mucha capacidad de gestión en una industria extractiva, en una industria de recursos naturales como es la minería, y que también tienen un rol material cuando se suscita un conflicto. También ha ocurrido que en los países que somos republicanos, como el Ecuador y también en Colombia, a pesar de no existir suficientes atribuciones legales, los gobiernos seccionales, parroquias, prefecturas, municipios principalmente, toman un rol protagónico más que legal, me atrevería a decir yo, fáctico. Rol protagónico de liderazgo comunitario, de buscar el interés económico, el interés local, que sea inclusive muchas veces por encima del interés nacional, y muchas veces toman un rol inclusive de fáctico, ¿no? De liderar medidas de hecho, de liderar mecanismos de presión que terminan siendo importantes. Y obviamente esto genera un conflicto dentro del conflicto, porque muchas veces se ha dado que en este conflicto en que el gobierno seccional busca presionar al operador, al concesionario minero, se genera un segundo conflicto entre el gobierno nacional y el gobierno seccional. De eso ustedes en Perú tienen mucha historia que contar y nosotros acá también. Quizás ahora lo más cercano es lo que se ha vivido en la provincia del sur del Ecuador, de Azuay, con el tema de los referendos para restringir las actividades mineras y cómo se deben aplicar esos referendos y quién los debe aplicar y todo el tema que genera esto. Por otro lado, y ya para entrar en materia, Alexandra, definitivamente otro actor muy importante tiene que ver con las comunidades. O sea, los actores sociales. Y aquí viene esta definición que es un poco indeterminada, que cada país ha buscado manejarla a su manera, que son las comunidades afectadas por el proyecto. ¿Ya? ¿Y qué significa afectadas por el proyecto? Pucha, esa es una definición a nosotros los abogados que nos encanta tener todo claro, todo por escrito y todo definido hasta la última coma. Son la clásica definición que nos descomponen, ¿no? Entonces, para los que hemos hecho derecho público, existe este famoso etiquetado de que es un concepto indeterminado. Acá en el Ecuador, por ejemplo, ¿existe alguna definición a nivel de cuando se habla de los perímetros de impacto en el estudio de impacto ambiental para proyectos extractivos o en general para proyectos de alto impacto? Pero ahora la Corte Constitucional del Ecuador, a través de ciertos fallos, ha buscado darle otro estrato a esta definición de las comunidades. Pero definitivamente las comunidades son un actor en el conflicto, en cualquiera de estos conflictos sociales. Y el otro actor que yo me atrevería a mencionar serían actores de la sociedad civil, individuales o gremiales, ¿ya? Entonces, estos actores individuales y gremiales son actores que no ostentan cargos políticos, que tienen un círculo de influencia tanto a nivel gubernamental como a nivel social y que tienen su qué decir en ese conflicto. A veces son impulsores del conflicto, a veces son influyentes en el conflicto, a veces buscan reducir el conflicto, pero son actores que son partes dentro del conflicto. Entonces, quizás Alexandra y a toda la gente que nos escucha tanto por la plataforma de Zoom como por el Facebook Live del evento, la primera conclusión es, a diferencia de un conflicto convencional en que las partes contendientes son claras, muchas veces en los conflictos sociales y ambientales mineros
no se considera a todos los actores que están, o no todos los actores son visibles. Y es importante teorizar un poco esto y tratar de aterrizar en quiénes son las partes de este conflicto. Por otro lado, he tratado de usar esta clasificación para darle un poquito de metodología de cuáles son las fuentes del conflicto, de dónde podrían hacer un conflicto. Obviamente un conflicto nace de cualquier circunstancia, ¿no? Pueden ser temas ambientales, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Pero hemos tratado, en base a nuestra experiencia, en base a lo que se ha vivido en el Ecuador, tuve la oportunidad hace algunos años de hacer un par de trabajos de consultoría donde ustedes en Perú, Alexandra, también pues conozco a alguna gente en Colombia, y la experiencia un poco nos deja algunas enseñanzas. Entonces yo creo que para tratar de, en conceptos grandes, en conceptos gruesos, tratar de identificar la fuente de los conflictos, he tratado de utilizar estos dos parámetros que dicen fuentes internas del conflicto y fuentes externas del conflicto. Cuando me refiero a fuentes internas del conflicto, me refiero a fuentes intraorganizacionales, ¿ya? Es decir, fuentes, o sea, ¿qué pensaría un organismo gubernamental? ¿Qué pensaría un concesionario minero? ¿Qué pensaría una comunidad? Y yo creo que ahí el primer tema es la falta de diagnóstico. Y esto es algo que nosotros, los abogados, lo hemos vivido mucho. En la estructura convencional transaccional latinoamericana, la compañía extranjera sobrevuela la jurisdicción, pregunta históricamente sobre el marco fiscal, el marco laboral, el marco ambiental, pregunta sobre el régimen de protección de inversiones, si es que hay un tratado bilateral de protección de inversiones vigente, hace un due diligence legal. El due diligence legal tiene que ver con el sí o no del cumplimiento regulatorio. En algunos casos ahora los más avanzados tratarán de traer los conceptos ESG a colación, no en muchos. Yo creo que todavía es una minoría, quizás vale la pena hacer esta pregunta a mi amiga Mariana cuando le toque su exposición más tarde. Hacen usualmente el due diligence técnico, el interés geológico del proyecto u operacional. En algunos casos se hace un due diligence ambiental. Y es muy raro encontrar quien haga el esfuerzo de entender la naturaleza de los conflictos con los cuales se rodea el tema, o sea, sobre todo cuando se tratan de conflictos sociales o ambientales. Es muy común, ha pasado mucho en el Ecuador, que cuando llegaste y compraste y abriste la puerta del closet, salió el fantasma. Y ese rato vienen las sorpresas, de ese rato vienen los disgustos, de ese rato vienen los problemas y sobre todo, en virtud de la sorpresa, viene el desconocimiento de cómo ventilar el conflicto. ¿Ya? Entonces, definitivamente una fuente del conflicto es la falta de diagnóstico y esto yo me atrevo a decir sobre todo se da por las partes que se involucran en una transacción. ¿Ya? Yo derivaría de la falta de diagnóstico la falta de transparencia. Es muy común en los procesos transaccionales en América Latina que las partes no sean del todo transparentes. El ejercicio del due diligence muchas veces termina siendo un ejercicio de investigación y pesquisa, porque las partes no son lo suficientemente transparentes, a veces de lado y lado, comprador y vendedor. No quiero decir que solamente comprador sea el santo y vendedor sea el demonio que no hace un correcto desvelado de las cosas, a veces de lado y lado. Acá en el Ecuador se han visto casos en los que, por ejemplo, después emanaron en conflictos del hecho de que el comprador se comprometió a meterle tanta plata al tema social y como no se dio, las cosas no funcionaron. O vendedores que no contaron cuál era la real situación social del proyecto y la cosa se dio adelante. ¿Ya? Entonces, la falta de diagnóstico definitivamente es un tema. Por otro lado, yo me atrevo a decir que otro elemento muy importante como fuente de conflicto es el prejuicio. ¿Ya? Cuando no existe un correcto diagnóstico, cuando no existe una lectura adecuada de los conflictos, tendemos a prejuiciarnos. Entonces, la clásica es, oye, tú vas a entrar a tal zona en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México,
zona antiminera. Tienes que andarte con cuidado, tienes que tener mucho cuidado porque es una zona antiminera, todo el mundo está en contra, el otro. Y regularmente con los prejuicios viene el miedo. Pues, clásicamente, ¿qué es lo que pasa? Tú llegas por primera vez a una zona de un proyecto minero y te dicen, oye, es una zona antiminera. Y no falta la lengua en Latinoamérica, que nos encanta hablar, que te dice, cuidado con la seguridad física, Alexandra. Allá debes ir con resguardo o debes pedir apoyo policial o debes ir en un vehículo blindado o debes ir con guardaespaldas. Y desde ese momento tú te prejuzgas. O te dicen, mira, el líder de la comunidad es tal o el alcalde es corrupto o el presidente acá en el Ecuador, no sé cómo lo llamen en Colombia, en Perú, esa parte no la recuerdo. Los cabildos, que son las directivas de las comunidades que no tienen una organización política. Entonces, por ejemplo, el líder del cabildo es un desgraciado, solo busca sacar su propio beneficio. Y se genera una serie de prejuicios. Y el prejuicio nuevamente sale por la falta de diagnóstico, por la falta de lectura. Porque uno mismo no ha tenido una correcta interlocución con los actores, se deja llevar de terceras personas, se deja llevar de criterios y te dicen una cosa u otra. ¿Ya? Y definitivamente ahí esos prejuicios hacen que el conflicto se agrave. Porque tú de antemano entras pensando que el otro está demonizado, cuando no lo has verificado, no te ha hecho algo malo. ¿Ya? Quizás un tercer elemento, como fuente de conflicto interna, es esa falta de empatía. Regularmente nuestra industria, la industria minera, implica un choque de culturas internacionales y nacionales. ¿Ya? Implica el hecho de que tú tienes un inversor que muchas veces no es ni siquiera hispanoparlante para hablar de nuestra región, Alexandra, y a toda la gente que nos escucha. ¿Ya? Implica un australiano, un canadiense, un sudafricano, un norteamericano que habla inglés, implica un francés, implica, bueno, ahora tenemos mucha inversión china en Latinoamérica que hablan chino, también hay inversión japonesa, implica inversión europea, entonces tú tienes gente francoparlante, alemanes, y también esto genera lo mismo a nivel local. Latinoamérica es muy conocida por sus regionalismos, valga la redundancia, regionales. Definitivamente una cosa es el ciudadano andino y otra cosa es el ciudadano de costa. Y otra cosa es el ciudadano de selva. En el Ecuador eso es marcadísimo. Allá en Perú, de lo que recuerdo, Alexandra, también era muy marcado el tema. La gente de las montañas es absolutamente otra cosa de lo que es la gente de la costa. En Colombia pasa lo mismo. Y obviamente, a nivel, esto sobre todo en las relaciones gubernamentales, en las relaciones de permisos, en las relaciones entre gobiernos nacionales y seccionales, esas cosas se materializan. Y esa falta de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, de que el inversor se ponga en los zapatos del comunero, de que el presidente se ponga en los zapatos del alcalde, de que el alcalde se ponga en los zapatos del presidente, de que el de la capital, de Lima, de Quito, de Bogotá, se ponga en los zapatos del que está en el puerto, del que está en la zona andina, usualmente es fuente de conflicto y sobre todo es fuente de mucho dolor, de mucho resentimiento que luego tarda mucho tiempo en ser curado. Otra cosa que se ha visto mucho es, como fuente de conflicto, son las posturas. Cuando los diferentes actores de un conflicto tienen una postura en base a una posición muy concreta. Si a mí no me das esto, no hay arreglo, punto. La clásica frase. ¿Ya? El alcalde dice, vea, a mí me tienen que pagar una regalía anticipada de $2 millones o simplemente usted no mueve un alfiler dentro del proyecto y punto. El gobierno nacional ocurrió en periodos pasados, en la época de otros presidentes, que vea, si no me paga tanto de lo que en ese entonces nosotros teníamos acá como el ajuste soberano, que era algo que vi que se mencionaba y el famoso windfall tax, que vi que se mencionaba en la campaña presidencial que acaban de ustedes de pasar en Perú, Alexandra, el famoso impuesto a los ingresos extraordinarios. Si no es eso, el concesionario minero se va y punto. Y también pasó en el Ecuador, que un par de concesionarios se fueron y punto. ¿Ya? Entonces,
cuando las partes que están en un conflicto están en esa posición, que muchas veces es legítima, pero hay que saberla entender, de decir, mire, si no es esto, no es nada, la cosa puede complicarse y puede complicarse mucho, porque va a ser muy difícil que una parte se mueva de una posición a otra. Y cuando en cambio hay intereses, o sea, cuando se busca conseguir un interés cediendo posiciones, la cosa puede ser más complicada. Y consecuentemente de lo anterior, Alexandra, es muy importante también entender el tema de que muchas veces los conflictos nacen por intereses particulares o por la carencia de la existencia de agendas comunes en las cuales se busque el velar por los intereses generales. O sea, la compañía minera necesita remover al pueblo para acceder al yacimiento. Y punto. Y el interés es solamente remover el pueblo. No se piensa en la calidad de vida del pueblo, no se piensa en cuál es el futuro económico del pueblo, no se piensa en a dónde moverlo, solo se piensa en removerlo. Y allá ellos. El Estado central solo busca recaudar impuestos, no le importa que las licencias ambientales tarden mucho, no le importa que no tenga regulado los procedimientos para otorgamiento de permisos de agua, no le importa nada, solo le importa recaudar impuestos y punto. El gobierno seccional busca inventarse unos impuestos ahí que digan que los caminos para minería tendrán una tasa de $1 millón por cada kilómetro o que los permisos de funcionamiento de los establecimientos mineros tendrán que contribuirse con una motobomba, como alguna vez pasó en el Ecuador, que fue un caso muy anecdótico en el cual un gobierno municipal decía que cualquier otra actividad económica pagaba $50 al año de permiso de bomberos, pero si es que eras actividad minera tenías que contribuir con una motobomba y punto. O sea, con el carro con el carro cisterna de los bomberos. Entonces, cuando existen intereses particulares que se superponen a los intereses generales, a una agenda que obedece a una política nacional o a una agenda como es acordada entre las partes, definitivamente tú vas a tener un conflicto, porque alguien va a querer superponer su interés por sobre alguien más y eso va a ser un problema. De forma general, llegamos a la conclusión de que estos son lo que nosotros hemos diagnosticado como las fuentes de conflicto internas. Aquellas cosas en las cuales la organización podría regresarse a ver a sí mismo y decir, mira, si es que yo mejoro en estos puntos, podría manejar cualquier tipo de conflicto de mejor manera. ¿Ya? Por otro lado, y siguiendo este criterio metodológico que le había dicho a Alexandra, habíamos diagnosticado algunos temas que pueden ser fuentes externas del conflicto. ¿Ya? Y lo primero de eso que vemos, y es algo que se ha visto mucho en Latinoamérica, muchísimo, son los intereses políticos. En el Ecuador está de moda ser guardianes del agua. En el Ecuador está de moda defender, entre comillas, la naturaleza, porque eso da votos. ¿Ya? Entonces te topas con ministros que defienden el agua y que como son defensores del agua, luego querrán ser diputados, luego querrán ser presidentes. Te topas con autoridades regionales que dicen, ok, yo soy miembro de un consejo municipal y quiero ser alcalde, quiero ser prefecto, quiero ser legislador. Y te topas con alcaldes, con prefectos que dicen, yo quiero ser presidente. Defendamos el agua, defendamos entre comillas el agua, ¿no? El caso más extremo es, supongo que en el Ecuador, no conozco que haya aparecido algo en Perú, en Colombia, en otros países de Latinoamérica, que tenemos una persona que se rebautizó como Agua de nombre y que está fundando su propio partido político que se llama Somos Agua, ¿ya? Como mecanismo de reivindicación de la defensa hídrica y consecuentemente de la materialización de votos en ese sentido. Una persona que en estas últimas elecciones presidenciales que vivió Ecuador, que fueron en el 2021, llegó tercera y estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta, al desempate por pocos votos para lo que es la población ecuatoriana. Entonces, definitivamente los intereses políticos que pueden ser ambientalistas, que pueden ser anti-extractivistas, que pueden ser pro-extractivistas exagerados, convierten a la industria minera a veces en una moneda de cambio. En el Ecuador ha pasado que ciertos movimientos políticos le han dicho a los gobiernos de turno, no queremos minería y le apoyamos.
Y ha pasado que gobiernos de turno han dicho que sí, y ha pasado que gobiernos de turno han dicho que no. Entonces, los intereses políticos son una fuente de conflicto y además le convierten a la industria extractiva en una pelota de tenis en un partido ajeno. De la mano de eso, pues obviamente los intereses económicos, y los intereses económicos pueden ser lícitos o ilícitos. O sea, me refiero, puede ser fuente de conflicto un interés económico lícito, una municipalidad que está diciendo, oiga, ¿sabe qué? Necesito incrementar mi alcantarillado, mi agua potable, necesito subir la recaudación de impuestos, necesito cambiar los usos de suelo. También hay los intereses económicos ilícitos, ¿no? Los políticos, los actores sociales que vea, sabe que acá en el Ecuador ha pasado mucho. Recuerdo el caso hace años de un alcalde de un distrito minero muy conocido que a la compañía más grande de la zona le denunció por contaminación ambiental y una vez presentada la denuncia, mandó a decir, miren, yo retiro la denuncia a cambio de tanto. Entonces, esos intereses económicos lícitos o ilícitos definitivamente también son fuente de conflicto. Las agendas particulares, atado a lo que habíamos dicho antes, ¿no? Las posiciones en función de, que no están en función de intereses, o las posiciones individuales en las cuales yo solamente busco posicionar mi agenda y no una agenda de todos, son temas muy importantes, ¿ya? También definitivamente los prejuicios entre las partes involucradas, o sea, eso es un tema que así como es interno, es externo. O sea, así como tú en tu organización, en tu compañía minera, tú siendo funcionario de una municipalidad, tú siendo funcionario de un gobierno central, tú siendo miembro de una organización, tienes prejuicios, la contraparte también los tiene y se enfrentan al mismo problema. Definitivamente, otra fuente de conflicto en minería es la comunicación, ¿ya? Es el hecho de que no se informa correctamente de qué se trata la industria, cuáles son los impactos, cuáles son los beneficios. Entonces, la falta de comunicación. Hace poco leía en alguna revista peruana un artículo escrito por algún colega peruano que hablaba de los errores históricos cometidos por la industria peruana, por la industria minera peruana. Y uno de ellos hablaba o decía, hacía referencia al bajo perfil comunicacional y publicista que ha tenido la industria minera peruana a lo largo de los años y cómo eso hace que todavía mucha de la sociedad, a pesar de ser una fuente material del Producto Interno Bruto peruano, no conozca la realidad de la industria minera. No estoy seguro y no soy yo quien para emitir un juicio de valor sobre si es que se necesita o no se necesita levantar el perfil, conducir campañas de marketing y publicitarias. No estoy yo seguro de eso, no me atrevería yo a emitir un juicio de valor. Pero definitivamente con tus interlocutores, tu comunicación tiene que ser clara, tiene que ser transparente. Y creo que bajo esos estándares, bajo esas premisas, sí, por regla general, la industria minera queda debiendo. No es un buen comunicador, muchas veces no habla claro, no habla transparente, no dice las cosas como son, deja mensajes a medias, siempre busca jugar con una carta pegada al pecho, como se dice en lenguaje de póker, y eso siempre es un problema. Entonces, definitivamente a nivel de comunicación hay un tema que mejorar. Y otra fuente externa de conflicto es el desconocimiento de la realidad, de los antecedentes, de la historia de las comunidades. Muchas veces las fuentes de conflicto tienen que ver con temas sociales y ambientales muy arraigados. Existe, por ejemplo, en el Ecuador, una ciudad que se llama Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Solo por el nombre tú ya sabes que hay un problema con el agua y que cualquier cosa que tenga que ver con agua va a ser un problema en esa ciudad. Y si es que conoces la historia de esa ciudad, vas a aprender que son 4 ríos que bañan la ciudad, que son 4 ríos de donde sale el consumo del 85% del agua potable de la ciudad, y que obviamente pues la gente lo lleva en su sangre. O sea, la ciudad se llama así desde hace 200 años. El himno de la ciudad versa sobre los ríos. Hay mucho turismo en los malecones de esos ríos. Y si es que tú llegas allá y no conoces eso,
puedes tener un lío. O si tú hablas mal de los ríos, o si te dicen, mira, no me gusta esto, podrías tener un lío. Entonces, definitivamente es una fuente de conflicto, particularmente la falta de conocimiento de la historia. Sobre todo cuando se tratan de los conflictos en los que se reclama indigenismo, ancestralidad, la existencia de comunidades que son, bajo la decisión 169 de la OIT y bajo lo que nuestras respectivas constituciones mencionan, quienes son sujetos especiales de consulta o de procesos de participación. Aterrizando ahora un poco sobre los conflictos ambientales, que es la otra parte de la exposición que ustedes gentilmente me han encargado. Yo me atrevería a decir que los puntos de mayor problema en cuanto a esos conflictos ambientales, número uno, definitivamente en minería, el impacto visual es importante. ¿Sí? Sobre todo en cielo abierto, acá en Ecuador todavía cielo abierto es una actividad casi demonizada, me atrevería a decir yo. Y el impacto visual genera un sobredimensionamiento increíble y la gente ve cosas que no son, la gente ve el fin del mundo derivado de eso. ¿Ya? El otro, en Latinoamérica no tenemos una cultura ambiental. No sabemos qué significa el agua, no sabemos cuánta agua usamos, no sabemos cuánta agua gastamos, no sabemos qué huella de carbono generamos, no sabemos cuánto plástico y cuánta basura generamos, no sabemos qué tipo de energías consumimos, no cuantificamos cuánto combustible usa nuestro vehículo, no cuantificamos la huella de carbono cuando tomamos un avión, no nos ponemos a pensar aún si es que debemos comprar comida en envases plásticos o de vidrio. Y esa falta de cultura, así como somos pocos los que quizás nos veamos en el espejo y decimos, oye, ¿qué estás haciendo realmente para reducir tu huella de carbono? Hace que satanicemos a otras industrias. Entonces, no, es que la minería va a contaminar el agua y punto. Sin darse cuenta que la propiedad del señor que está diciendo eso tiene vacas y que las vacas consumen más agua de lo que va a consumir el campamento minero y que además esas vacas hacen sus necesidades a las orillas del mismo río y esas aguas contaminadas sin un manejo adecuado hídrico igual van a dar a los cultivos del vecino. La falta de cultura ambiental es un tema importante y es una fuente de conflicto, porque nos hace emitir juicios de valor con un absoluto desconocimiento de la realidad. Por otro lado, en materia ambiental, particularmente la falta de comunicación, la falta de información ha generado para nosotros dos temas muy importantes, que es la mitificación de las cosas. Una serie de mitos alrededor de las industrias extractivas en materia ambiental. Y eso genera miedo. Los mitos generan miedo y el miedo paraliza. Entonces, yo recuerdo aquí una comunidad en la zona centro del país, productores de caña de azúcar y que de la caña de azúcar sacan el polvo endulzante que acá le denominamos panela, azúcar morena en otros países, y que le venden su producción a una organización que propugna el comercio justo. Y esta organización que propugna el comercio justo le dijo, vea, si es que hay minería, yo me veo en la obligación de quitarle el sello de productor orgánico. Y si yo le quito el sello de productor orgánico, a mí me dejan de comprar su producto en Europa. Y si a mí me dejan de comprar su producto en Europa, yo tengo que buscar canales de comercio locales y esos canales de comercio locales van a tener un castigo en el precio del 25%. Nunca hubo una valoración de dónde están los cultivos, dónde podría estar el proyecto minero, cuánta agua consume el uno, cuánta agua consume el otro. Nunca hubo siquiera la intención de preguntar sobre un estudio hídrico. Y como se mitificó el tema, esa pobre gente vive convencida de que si llega a haber minería, a ellos se les acaba su mecanismo de sustento. La mitificación es un problema en los conflictos ambientales. Y creo que de la mano de eso, una fuente también de conflicto en materia ambiental tiene que ver con la lentitud estatal en el manejo de los procesos ambientales. Han habido casos en los cuales han habido eventos ambientales lamentables, derrames, colapsos de relaveras, rotura en México que hubo hace años, la rotura de un mineraducto, polvorines, riegues de combustibles, etcétera, etcétera.
que son eventos lamentables y no deseables y para los cuales la industria le pone su tiempo, su innovación, su desarrollo, la investigación, el dinero, para que no se vuelvan a dar. Pero ocurren. Y en muchos casos la lentitud y el manejo estatal de los procesos son problemáticos. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo un proyecto minero en el Ecuador en que a un concesionario le decían, oiga, sus pasivos ambientales. Entonces el concesionario decía, mire, yo estoy en exploración, pero esto hace años fue una explotación minera, hace 20 años, y el antiguo concesionario dejó ahí botado unos relaves. Entonces nosotros lo único que hemos hecho es tener ahí los relaves, no permitir que con los inviernos se vayan ni cosas así. Y alguna autoridad de fiscalización decía, bueno, ¿y por qué no ha remediado esto? Esta conversación ocurrió hace pocos meses, Alexandra, o sea, 2022 me refiero. Y este concesionario le decía, yo presenté ante el Ministerio del Ambiente en mi reporte del 2016 mi plan de remediación y no ha sido aprobado hasta la fecha. Y esta autoridad de fiscalización decía, oiga, pero es que la comunidad se queja de que usted no remedia. Entonces el concesionario con legítimo derecho le decía, ¿y cómo quiere usted que yo remedie algo sin autorización estatal? Entonces definitivamente también, como el impacto visual es importante, como el impacto físico es importante, se necesitan mecanismos de acción estatal rápidas que permitan a las partes actuar rápido y que permitan que la gente también pueda visualizar acciones rápidas para terminar desde el manejo directo y el uso de mecanismos conciliatorios. Oye, hablemos, quiero entender qué es lo que pasa, quiero entender qué es lo que te interesa, qué es lo que estás buscando, por qué tienes esa posición en relación a mí. Yo diría, en nuestra experiencia, que para que el diálogo, el mecanismo de negociación funcione, tienen que haber varios elementos. El primero de ellos es que tiene que ser transparente. Las dos partes, o al menos agenda transparente y clara. No puedes ir a decir, oye, Alexandra, hablemos, pero yo no te voy a decir qué es lo que pienso. Eso no existe. Y si es que existe eso, lo único que estás haciendo es ahondando el conflicto. ¿Ya? Entonces tiene que haber eso por una parte. Y por otro lado, tiene que ser un diálogo donde estés dispuesto a escuchar. Hablábamos de los prejuicios como fuente de conflicto. Entonces, en más de una ocasión nosotros hemos vivido en el manejo de conflictos comunitarios, regulatorios en Ecuador. Hablé con el presidente del gobierno parroquial, que es un histórico antiminero. Y el presidente dijo que nos va a apoyar si es que nosotros le apoyamos eso. No le creas. Te está mintiendo. Ese está buscando otra cosa. Y eventualmente sí, te están mintiendo. Pero si es que tú estás actuando de buena fe, no tienes otra que seguir actuando de buena fe y creer y jugar tus cartas con buena fe. No puedes pensar o ir con el entonces no le tengo que porque sea lo. Conocemos bien que minería es una industria rural, es una industria donde regularmente en Latinoamérica la presencia del Estado es nula, es una industria donde tú vas a sitios donde no hay agua potable, no hay internet, no hay telecomunicaciones, a veces el acceso a la electricidad es restringido, la vialidad es mala, la educación es mala, la salud pública es mala, la provisión de bienes y servicios es autoprovista por la comunidad o con comercio con poblaciones contiguas y no hay mucho más. ¿Ya? Y cuando esto ocurre y llega un gran actor económico, como puede ser un concesionario minero, un operador minero, más aún si es que es un actor de renombre, uno de los grandes operadores que están en Latinoamérica, para los gobiernos seccionales, para la comunidad, inclusive a veces para el mismo gobierno central. Ok, este es el que tiene plata para la carretera, para el centro de salud, para la escuela, para la tubería de agua, para las obras de captación de agua, para mejorar el masado de alcantarillado, para mejorar el tendido eléctrico, para para
decimos minga, horas de mantenimiento, para todo, pandemia, que llevar al hospital. Y más de una vez, por ejemplo, en el Ecuador, una mala herencia del mundo petrolero ha sido precisamente esa, ¿ya? ¿Cómo es? Eh, el facilismo, si se quiere utilizar el término de decir, ok, ve, ¿qué quieres para que no fastidies? Pucha, quiero la carretera. ¿Cuánto vale? 4 millones. Toma el cheque, 4 millones. Y se fue la carretera. ¿O qué quieres? 20,000 mascarillas. Toma 30,000, pero déjame en paz. Porque eso deja de ser una relación sana y empieza a ser un mecenazgo, en que hay un mantenedor y un mantenido. Y en el momento en que esa relación no funciona solamente por temas económicos, casi empieza a ser una relación extorsiva. Pero históricamente en Latinoamérica esta ha sido una forma de manejo de conflictos. Por otro lado, a veces sano y a veces bueno, se ha buscado la mediación o el uso de terceros actores. Problema con los gobiernos locales. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que la compañía minera les da mal Estado. El Estado viene y se sienta en la mesa. Problema entre comunidad y compañía minera, el municipio, la parroquia se sienta. ¿Ya? A veces se han dado casos en que ha sido un mediador competente, un mediador objetivo. Pero hay otras veces en que, por ejemplo, el Estado central ha buscado interponer su potestad de imperio y decir, oiga, ¿sabe qué, señor municipio? No me importa mucho lo que piense. Este proyecto va porque va. Y teóricamente resolviste el problema, pero dejaste ahí herida una abierta que va a seguir sangrando los siguientes 5 años y que mañana te puede acarrear un estallido social. Es bueno y puede ser un gran mecanismo cómo es el, el utilizar a un tercero para conducir las negociaciones y los diálogos, pero siempre y cuando haya objetividad en ese tercero, porque si ese tercero toma partido a favor de uno o de otro, lo único que hacemos es lo que acá los niños dicen carga montón. Por ejemplo, hay uno de los pocos centros, aunque no sea impertinente, la propaganda precisamente lo dirige mi hermana, y que ya han ellos logrado destrabar eh, algunos problemas a nivel de esta naturaleza. Pero definitivamente, si es que se va a recurrir a un tercero, este tercero tiene que ser independiente, objetivo e imparcial, porque si no, el conflicto no se va a arreglar. Y finalmente, algo que mucho se ha visto es que han huido del conflicto. Y huir del conflicto significa no ventilar el conflicto, hacerte loco, tratar de sacártela por otro lado, o a veces recurrir a la fuerza como mecanismo de escape del conflicto. Entonces, hay mucho conflicto social. Estado, ayúdame, militariza la zona. Huiste del conflicto, no ventilaste el conflicto social, pusiste fuerzas armadas, todo el mundo se fue a la casa muerto de miedo porque le da miedo que le lleven preso y según tú arreglaste el problema, cuando en realidad lo único que hiciste fue huir del problema imponiendo el miedo, como si mañana el problema no te volviera a estallar. Entonces, no del manejo de conflictos, porque exacta, sí creen algunas pautas importantes que tienen que darse para el manejo de los conflictos, ¿ya? Y esto necesariamente tiene que ver con el tema de transparencia, de coherencia, de conocimiento de la realidad, de un sentimiento de empatía por el otro, como mecanismos elementales. Queríamos dejar aquí la presentación para abrir el foro a preguntas, no sin antes agradecer a la Sociedad de la Investigación de los Recursos Naturales por la organización del evento. Y pues encantados de la vida de discutir cualquier cosa que se requiera. Gracias, Alexandra, y le devuelvo la palabra. Gracias a usted. Vamos a dar por abierto la ronda de preguntas. Por si alguien tiene algo que decir, active su micrófono ordenadamente y consulte al doctor. Gracias.
Ok, creo que no hay consultas por el momento. Vamos a continuar con el siguiente módulo. Igual, muchas gracias, doctor. Vamos a abrir el siguiente punto. Oh, hay una pregunta en el chat de Hansel Salinas. Si puede leerlo, me avisa, si no, se lo puedo leer. El señor Hansel Salinas nos pregunta cuál es el método de negociación que más se utiliza para la gestión de conflictos. Yo me atrevería a decir que los dos métodos más utilizados son la negociación directa y la mediación. La conversación normal, la estrategia normal o la estrategia del manejo del conflicto siempre tendría que ser lo que acá decimos tomar el toro por los cuernos, Alexandra, que significa abordar el tema directamente y con la parte involucrada. Esto no necesariamente se puede, y cuando no se puede, definitivamente uno de los actores del conflicto tendría que ir a cómo es, a recurrir a un tercero que le permita abrir el canal de comunicación, pero definitivamente lo primero debería ser buscar un canal de comunicación bilateral y directa. Veo que el señor Salinas también pregunta si es que es normal el win-win. Si es que se refiere al WW como win-win, espero que sea así, señor Salinas, y si no, por favor, me escribe nomás en el... Estoy interpretando la segunda parte de su pregunta. Gracias. Lo idóneo es tener una estrategia de ganar-ganar. Las partes tienen que con sus posturas, de forma que las partes puedan seguir que estén los intereses. Yo creo que parte del proceso de diálogo o de negociación tendría que ir de la mano de ayudar a la parte que descubra su real interés. Me entiendo como un ejemplo, señor Salinas, para un proyecto minero en la selva ecuatoriana, en donde la gente solo sabía ser agricultora, ¿ya? Y esta gente no quería vender la tierra, no por, sino porque no sabían ser nada más que agricultores y no tenían idea de qué hacer con un cheque con tantos miles de dólares en la mano. O se le hizo ver a esta gente viendo la tierra. El conflicto final, cuando no se hizo una compra de tierras, sino que se hizo un canje de tierras por tierras vecinas, y a esta gente se le compró por un año su producción agrícola, prepagándola, para que con ese prepago de la producción agrícola y ganadera, ellos puedan montar su producción en la nueva propiedad. O sea, ellos sintieron que su vida no cambió, ¿ya? Entonces, como le digo, el ganar-ganar a veces tiene que ver con el hecho de conocer qué es lo que realmente le interesa a la contraparte, de tal forma que al final del camino sienta que ha podido conseguir una ganancia. El señor Manrique nos dice cuál sería la estrategia o instrumentos adecuados para prevenir los conflictos socioambientales. Yo primero que nada lo que decía, ¿no, señor Manrique? Muy importante de a lo que vas y quién está en Latinoamérica, en Ecuador, en Colombia, por desconocimiento, porque no inglés de las cosas, o porque a veces ese due diligence no ha sido un due diligence de naturaleza social, de naturaleza ambiental lo suficientemente profundo. El primer elemento para prevenir los conflictos es eso, saber a lo que vas. Y muchas veces saber que no es que estás previniendo el conflicto, sino que vas a tener un conflicto, que no te coja por sorpresa. Y creo que el otro elemento tendría que ver con la comunicación. Y cuando me refiero a la comunicación, señor Manrique, no me refiero a hacer publicidad, sino a hablar con tus stakeholders, con tus interlocutores de una forma transparente, clara, con una agenda clara, de tal forma que esta gente tenga certidumbre desde el primer día de quién eres tú, qué es lo que buscas, qué es lo que puedes ofrecer y qué es lo que no puedes ofrecer. Creo que esos dos elementos no son garantía, pero sí te dan una línea de coherencia que el día de mañana va a ganar credibilidad
y va a hacer que la prevención de que sean dos medidas que puedan prevenir levantó la Alexandra, pero luego, no sé, tomar la palabra, yo encantado de una pregunta. Sí, si pudiera levantar la mano de nuevo, por favor. Yo, señorita, buenas tardes. Soy Javier Ok. Cabrera. Doctor, una consulta. ¿Cuál sería su percepción, ya que los gobiernos siempre fracasan en estos conflictos socioambientales, ya que muchas veces por la carencia o desconocimiento de las zonas que tal vez de diferentes regiones que son productivas y no tienen la capacidad para gestionar este tipo de conflictos o resoluciones, como les llaman, de negociación? ¿Qué es lo que se necesita a fondo para no caer cada cierto periodo en estos problemas, ya que siempre son un fracaso social, no solamente para la zona donde se ocasionan este tipo de problemas, sino también para el país, ya que muchas veces se ponen a funcionarios que no tienen la capacidad, un desconocimiento total de lo que significa este tipo de negociados o zonas que pueden ser tan productivas, y hacen un perjuicio mayor cada cierto tiempo, dejando cada vez más pobreza y más endeudamiento. ¿Qué es lo que se tiene que hacer de fondo? ¿Cuál sería su percepción con referencia a este punto? Le agradezco por Gracias. la respuesta. No, no tiene nada que agradecer, Javier. Yo estoy aquí para eso. A ver, definitivamente, uno de los grandes desafíos que tiene la industria es la interlocución con los gobiernos centrales, que muchas veces no ven a la industria sino como una fuente de ingresos, sin entender la naturaleza de la industria, ¿ya? Y donde los políticos, sobre todo los de alto nivel, cuando pues son proyectos grandes y los políticos, diputados nacionales, ministros, presidentes, vicepresidentes, secretarios de gabinete, primer ministro en el caso de ustedes, eh, eh, yo estoy de acuerdo con usted, la naturaleza de la industria, no entienden la realidad de la naturaleza de la comunidad. Javier decía, uno de los temas, por ejemplo, tiene que ver con el regionalismo. No sé si eso les pasa a ustedes acá. Cuando hay presidente de la costa, lo que pasa en la sierra es absolutamente alejado a la realidad del presidente costeño y viceversa. Cuando hay presidente serrano, entender lo que en la costa es bastante difícil. Y en el Ecuador, en los últimos, no sé, 32 presidentes oriundos de la selva, con lo cual el Vaticano es hasta mucho más pronunciado. ¿Qué hacer? Definitivamente creo que los gobiernos en los cuales ya la industria minera genera un impacto material en el Producto Interno Bruto, Perú, Chile, como los dos más grandes ejemplos, el Ecuador está en ¿no? Hay que entender que tienen que tecnificarse los mineros de administración ambiental, de control y de auditoría o de supervisión del ejercicio de esos derechos mineros. Definitivamente esa es una tarea mandatoria, número uno. Número dos, creo que definitivamente los gobiernos tienen que ir hacia encontrar a través de diferentes organizaciones un mecanismo conciliatorio y un mecanismo de supervisión de cumplimiento de derechos, pero también un mecanismo en el cual existan canales de comunicación transparentes y objetivos. Quizás organismos como lo que internacionalmente es conocido como el Ombudsman, la Defensoría del Pueblo, los organismos de supervisión de derechos humanos, podrían tener ese rol. Como le decía, acá en el Ecuador, Javier, hay un caso, precisamente que yo lo conozco de cerca, lo mencioné, que insisto que no soy ni Acuña, que lo dirige mi hermana, de un centro de mediación especializado en mediación comunitaria, especializado en temas de esta naturaleza y que han sacado algunos temas adelante. Eh, obviamente que eso debe convertirse en una política de Estado es algo muy lejano y no creo que vaya a pasar.
pero definitivamente el Estado debería tener un canal de comunicación en el cual además la comunicación con el Estado sea una comunicación entre iguales. Uno de los grandes problemas que hay con el Estado central es precisamente el hecho de saber que el Estado muchas veces, cuando el Estado llega y dice esto va porque va y punto. ¿Ya? Y no se llegan a ventilar los conflictos que hay por detrás. Y como usted bien dice, al final del día el Estado no sabe cómo manejar los conflictos. Ustedes en Perú, ejemplos de esos tienen mucho. Yo quizás el que más recuerdo o el que se hizo más internacional desde la óptica del Ecuador fue el tema de la ampliación de Tía María, que fue un conflicto social enorme y que me parece que eso fue en la época del expresidente Humala. No hubo forma alguna de manejarlo de parte de nadie. Entonces sí creo que el Estado debería encontrar o debería trabajar mucho en entender que estas industrias tienen impactos locales, que la gente tiene sensibilidades, que hay muchos factores y que el Estado tiene que aprender a manejar esos factores. Y la forma de manejar no es decir esto va y punto, sino que esos conflictos tienen que ventilarse, manejarse y evacuarse de alguna forma. Eso de forma general, Javier, espero que mi respuesta sea satisfactoria. Correcto, doctor. Le agradezco por la respuesta. Es un enorme placer. Gracias. Ok, si no tenemos más preguntas o intervenciones, vamos a seguir con el siguiente exponente. Muchas gracias, doctor Icaza.